Saludos y bendiciones para cada uno de mis amados hermanos y amigos que una vez más se conectan con nosotros en esta transmisión para estudiar la bendita palabra del Señor. Tenemos la bella oportunidad de continuar estudiando temáticas importantes para nuestro crecimiento espiritual, especialmente para el desarrollo del liderazgo en la iglesia. Estas son temáticas muy válidas para que podamos posteriormente, al recibirlas, nos dispongamos también a escudriñarlas más a fondo a la luz de las Escrituras. Vamos a estar en el día de hoy compartiendo la primera entrega de 2, bajo el tema que tiene que ver con lo que Jesús dijo respecto a la gran comisión que fue delegada a la iglesia. La mies es mucha, los obreros pocos. Hoy vamos a enfocarnos en la primera parte de esta expresión maravillosa, donde vamos a estar mirando cómo realmente nos encontramos en un mundo donde hay tanta necesidad, donde hay urgencia de que como iglesia nos activemos en lo que Dios nos ha delegado para poder compartir las buenas nuevas, para poder compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación. Y vamos a estar mirando esa responsabilidad que como liderazgo cristiano tenemos frente a ese trabajo que Dios nos delegó, el trabajo de buscar servidores y el trabajo de formar servidores. Dos cosas importantes que tiene que hacer la iglesia, y es buscar servidores y una vez los encuentre, formarlos, equiparlos para poder también enviarlos. Oremos al Señor y pidamos su sabiduría a través de su palabra. Padre Celestial, oramos en este momento, mi amado Dios, para suplicar que el Espíritu Santo sea ministrando entendimiento y iluminación para comprender el mensaje de la palabra que va a ser entregado en este momento. Háblanos y dirígenos de una manera muy especial, porque estamos a la expectativa de recibir tu bendito consejo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, quiero comenzar haciendo lectura de lo que dice el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente dice: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Aleluya. En la Reina Valera 1960 la frase icónica es: heme aquí, envíame a mí. Bueno, algo muy importante que nosotros debemos tener muy presentes como esos miembros que formamos parte del cuerpo de Cristo es que donde quiera que Dios está a punto de hacer una obra, o específicamente su obra, donde quiera que Él quiere ejecutar y llevar a cabo su bendita voluntad, ¿sabe qué hace Dios? Él busca hombres y mujeres idóneos, hombres y mujeres que estén dispuestos, que estén totalmente consagrados, disponibles y capacitados para poder realizar con la visión de Él la obra que Él quiere que llevemos a cabo. Ahora, esta verdad se ve realizada en toda la historia de la Biblia. Uno puede mirar, sin duda alguna, que definitivamente Dios tiene siempre en la mira utilizar líderes, utilizar personas, utilizar instrumentos humanos para poder demostrar su poder en su generación. Él quiere, por ejemplo, cuando quiere manifestar su gloria, Él quiere buscar personas que se dispongan a dejarse usar en las manos de Dios para que impacten su generación. Cuando uno mira las maneras como Dios obró en la Biblia, uno puede fácilmente reconocer que justamente en los momentos difíciles de la historia del pueblo de Israel, Dios no comenzó a manifestar su poder de pronto decidiendo cambiar primeramente las circunstancias, o decidiendo cambiar primeramente la situación política, o la situación religiosa, o la situación económica de la nación. No, más bien, cuando Dios decide intervenir en un momento crítico, en un momento difícil de la nación, Él
lo que hace es llamar a ciertas personas, a ciertos líderes, que los capacita con un carácter idóneo para que puedan dirigir al pueblo de Dios a la manera de Dios. Esto es lo que nosotros encontramos a lo largo de la historia, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto es tan importante resaltarlo porque nos da a entender que Dios nunca acciona con base a lo que de pronto presionen las masas. No, algo que posiblemente sí se puede dar en este tiempo. Dios nunca se deja presionar por las masas. Dios siempre se mueve bajo su bendito propósito, bajo su voluntad, y entonces Él decide escoger instrumentos específicos, ya sean hombres o ya sean mujeres. Entonces, esta gente que Dios escoge es la que Él va a utilizar para marcar una diferencia. Estas personas son las que Dios va a poder dirigir para Él traer cambios que van a terminar dándole la gloria, la honra y la alabanza a su bendito nombre. Por eso es que solo la obra de Dios se puede realizar a través de hombres y mujeres de Dios. No por ahí hombres y mujeres que de pronto se autopromocionan o que ellos mismos de pronto buscan la manera de tener alguna visibilidad y terminar robándole la gloria al Señor. Yo quiero que miremos, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que Dios hizo en momentos críticos de la historia del pueblo de Israel y cómo Él selecciona, escoge personas clave para poder obrar su bendita voluntad. Comenzamos, por ejemplo, con el caso de José. José, el hijo de Jacob, fue enviado de una manera muy especial a Egipto para que más tarde él fuera el líder de Israel en un momento de hambruna. A mí siempre me ha llamado la atención la descripción que hace el Salmo 105, el versículo 17. Dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Aquí uno ve entonces la mano de Dios. Esto de ser llevado José como mercadería para ser vendido como esclavo en Egipto no fue algo que sucedió por casualidad. Dios estaba en control de esa circunstancia y permitió que las cosas se diesen de esa manera para enviar de manera adelantada, llamémoslo así, a José, prepararlo y entrenarlo para que se convirtiera en el instrumento divino para poder preservar la vida de la nación de Israel y de paso también para bendecir a la nación de Egipto. Usted puede mirar Génesis capítulo 50 y encuentra allí esa historia maravillosa. Ahora, cuando Israel también estuvo en Egipto, en esos tiempos en los que ya obviamente José no se encontraba y se levanta un faraón que no conocía a José, los tiempos cambiaron y ahora entonces la nación israelita es subyugada como esclavos. Entonces en esos momentos los israelitas empiezan a elevar su clamor al Dios de sus padres. Y entonces dice la palabra que Dios respondió a esas oraciones enviándoles un líder idóneo. Usted ya puede saber a quién me estoy refiriendo. Dios entonces a través de Moisés decide actuar para responder a la oración y al clamor agónico de su pueblo que estaba bajo el yugo de la esclavitud egipcia. Dios había preparado a este hombre para el debido ministerio en el momento correcto. Y cuando Moisés trató de pronto de autopromocionarse y hacer las cosas a su manera, entonces no le funcionó. Por eso es la importancia de esperar que sea Dios quien nos envíe en el tiempo de Él y a la manera de Él, para que podamos hacer la obra de Él. Moisés se quería adelantar al tiempo de Dios y no le funcionó. Él tuvo que aprender en el desierto, tuvo que aprender a depender de Dios. Usted puede mirar Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Permítame por favor hacer rápidamente lectura. Éxodo 2, 23 al 25. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Cuando pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 3, versículos 7 al 10, vemos a quién fue el que Dios escogió para responder al clamor de su pueblo. Versículo 7, 3:7 de Éxodo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y el versículo 10 dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estas palabras se las dice el gran yo soy, se las dice a Moisés. Vemos el caso también de Josué, este líder que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora, lo interesante es que este hombre fue preparado para la nueva etapa que tenía que empezar a vivir y experimentar la nación de Israel. Entonces, mientras Dios está preparando la nueva etapa, la nueva fase, para que ingrese la nación de Israel a su tierra prometida, entonces al mismo tiempo está preparando otro líder bajo la cobertura de Moisés, que es Josué. Ok, después de 40 años de travesía por el desierto, ahora sí había llegado el tiempo para que Israel pudiese entrar a la tierra de la heredad. Moisés ya había cumplido con su liderato. El pueblo de Israel estaba entrando ahora en una nueva etapa de su historia. Ahora el Señor quiere adentrarlo a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tenía ahora que entrar esta nación a una fase de conquista. Tenía que conquistar la tierra. Ya Dios se la había entregado, pero el pueblo tenía que conquistar la tierra. Y al frente de todas estas acciones de conquista, pues entonces Dios levanta a un hombre que fue entrenado en el desierto al lado de un gran líder, Moisés. Y este hombre, llamado Josué, manifestó que era apto para servir a Dios con fidelidad, y llegó a ser un líder aprobado. Usted mira allí Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, los versículos 1 al 3. Rápidamente quiero leerlo. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces ya tenemos tres casos: el caso de José, el hijo de Jacob, el caso de Moisés y el caso de Josué. Mire, ahora vemos el caso del libro de los jueces. Allí notamos unos problemas bien delicados, porque Israel entra en una etapa donde prácticamente lo que hay es ausencia de liderazgo. Hay como una especie de anarquía. Hay ausencia de liderazgo en la nación y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero aún ahí nos damos cuenta cómo Dios, en los momentos más críticos que experimentaba la nación de Israel, ahí el Señor decidía levantar un líder que terminaba liberándolos de la opresión del enemigo. También vemos líderes en el resto de la historia bíblica del Antiguo Testamento, como el rey David, como también la reina Esther. Vemos también al escriba Esdras, también vemos al copero Nehemías, grandes hombres y mujeres de Dios. Todos ellos fueron líderes que de una u otra manera lo que hicieron fue dejarse preparar, dejarse entrenar por Dios para poder actuar en el momento exacto en el que Dios iba a intervenir con un propósito. Entonces, servir al pueblo de Dios, traer reformas, ayudar al pueblo a experimentar nuevos niveles de vida, ver la mano de Dios actuando a favor de su gente.
Todo esto va a ocurrir cuando Dios puede levantar hombres y mujeres dispuestos a dejarse usar por Él, dispuestos a obedecerle con total consagración a su llamado y a su tarea. En el Nuevo Testamento vemos exactamente el mismo principio, mi amada iglesia. Dios usa a mujeres y hombres para liderar cambios, para poder cumplir metas, para alcanzar propósitos divinos. Y de hecho, una de las preocupaciones de nuestro Señor Jesucristo fue que Él, al ver la gente abatida y sin pastores, Él entonces ordenó que se clamara al dueño de la mies para que enviase obreros a su mies, como lo dice Mateo capítulo 9 versículo 36. Y esto entonces nos deja de una vez con la premisa, a la luz de lo que Cristo dice, de que hay una gran necesidad de entrenar líderes. Hoy más que nunca, la iglesia debe enfocarse primeramente en buscar personas con potencial de liderazgo. Y número 2, entrenar y formar a esas personas para que desarrollen su liderazgo en lo que Dios les ha encomendado. Por eso tenemos que acudir al ejemplo de nuestro Maestro, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Él nunca dejó dudas en cuanto a la importancia del tema de la reproducción, de la multiplicación de obreros, de líderes, para poder hacer avanzar la obra del Señor. El mismo Señor Jesucristo nos demostró que lo más importante es llamar personas e invertir tiempo en ellos, invertir vida en ellos, entrenarlos, capacitarlos para luego enviarlos a las naciones. Esta fue la dinámica del liderazgo de Jesús, un liderazgo que se enfocó en las personas. Mateo 4:19, Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. Él entendía y comprendía que para poder cumplir la tarea del Padre, para poder cumplir con el fideicomiso que se le había encargado, entonces necesitaría formar personas, formar discípulos, hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y es por eso que uno mira en Juan capítulo 17, en esa oración tan extraordinaria que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él ora allí por el mundo, pero a la vez nos está pidiendo que nosotros podamos pedirle al Padre que envíe más obreros, como lo dice Mateo 9, 35 al 38. Esto es fundamental para que la visión de Dios pueda cumplirse en la tierra. Entonces Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos hace entender que esta tarea de la iglesia es una tarea de formación de personas para que sean enviadas a cumplir lo que Dios nos ha encargado. Jesucristo reconoció la gran necesidad que hay de más líderes. Por eso hay algo que yo quiero resaltar en esto que estamos hablando, y es que la visión de Dios siempre ha sido la gente. Diga conmigo, la visión de Dios es la gente. Muy diferente a muchas visiones que hoy de pronto se camuflan de que son cristianas, que son bíblicas, pero uno fácilmente detecta que esa visión de tal ministerio, de tal denominación, pareciera que estuviera enfocada no tanto en personas, sino enfocada es en hacer edificios o en desarrollar programas para alcanzar ciertas metas numéricas. Al fin de cuentas, el invertir en la gente es a lo que Dios nos ha llamado. Tenga en cuenta Mateo 28, 18 al 20. La gran comisión está enfocada en personas. Mateo capítulo 9, 35 al 38. La visión de Jesús está enfocada en las personas. Cuando dijo que la mies es mucha, esa palabra está identificando la cantidad de seres humanos que están necesitados de Dios, y que la iglesia tiene la responsabilidad, porque porta el mensaje de vida que es el evangelio, para ir y llevarlo y entregarlo. Entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo
para nosotros, porque Él preparó a sus discípulos para hacer de ellos pescadores de hombres. Oiga bien esto, pescadores de hombres, no pescadores de monumentos o de edificios para sí mismos, no. Marcos 3, 14 y 15, Mateo capítulo 4, versículo 19, nos da a entender que la visión de Dios y la tarea de Dios apunta es a las personas. Jesús vivía enfocado todo el tiempo en su ministerio, vivía enfocado era en la gente, porque es que Dios ama a la gente, Dios ama a las personas, y por eso fue que dio su vida en rescate por el mundo, por la humanidad. Juan 3:16 y 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4. Permítame por favor hacer esta lectura. Primera a Timoteo capítulo 2. Dice la palabra, versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Sí ve? Por las personas, por los reyes, personas, y por todos los que están en eminencia, personas, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, está hablando de personas, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Entonces nos damos cuenta que al final de cuentas, al final de todo lo que estamos diciendo, Jesús envía a sus discípulos es a hacer más discípulos en todas las naciones. Mateo 28, 18 al 20. La visión de Dios es gente. Vuelvo a repetirlo. La visión de Dios son las personas, no edificios ni monumentos o programas. Jesús le ministró a la gente y le ministró a sus necesidades. Los evangelios dan testimonio de que Él recorría las ciudades, recorría las aldeas, los pueblos, los caminos. Él salía a ver dónde estaba la gente y enseñaba y predicaba el bendito evangelio, que era la buena noticia del reino de Dios. Y mientras hablaba de el reino de Dios, entonces Él demostraba el poder de ese reino, sanando enfermos, liberando oprimidos, también resucitando muertos, como lo dice Hechos 10:38. La predicación del reino de Dios estaba acompañada de manifestaciones del poder de Dios. Algo también muy interesante que encontramos en Mateo 9:36 y en Juan capítulo 4 versículos 34 al 38, la famosa historia de Jesús con la samaritana, es que Jesús vio a la gente que tenía que ser alcanzada. Jesús, al dejarse guiar por el Espíritu de Dios, terminaba haciendo la obra del Padre, donde el Padre también estaba trabajando. ¿En dónde? En las personas, pero en personas específicas. Jesús vio a este mundo como un campo listo para la cosecha. Después de que vio cómo esta mujer samaritana fue impactada en su espíritu y encontró esa agua de vida y la bebió, inmediatamente se fue para Sicar y empezó a hablarle a todos los hombres y les dijo: miren, encontré al Mesías. Y entonces llegaron los hombres a escuchar personalmente a Jesucristo. Y entonces le dicen a la mujer: ya no creemos solo por tus palabras, sino porque ya lo hemos escuchado directamente a Él. Y cuando Jesús ve el hambre tan excepcional que hay en todas estas personas, le dice a sus discípulos: mira, ya se está acercando el tiempo de la cosecha. Ya está listo el terreno para cosechar toda esta mies abundante que hay en esta tierra. El Señor reconoció cuál era la verdadera necesidad de la gente. Y por eso es que Él tiene la autoridad para decir: se necesitan más obreros. Y de eso vamos a estar hablando en la próxima entrega. La gente tiene que ser alcanzada.
Y esta solo se alcanza por medio de personas. Gente alcanza gente. Esto es clave. De otra manera se va a perder entonces la cosecha. Jesucristo no dejó que las reglas humanas, que los legalismos, que las estructuras religiosas rígidas le impidieran en el proceso de tocar a la gente. No, Jesús rompió algunas reglas ritualísticas, como por ejemplo era prohibido tocar a los leprosos. Jesús tocaba a los leprosos. Jesús, como de línea sacerdotal, no podía acercarse a los muertos. Jesús tocaba a los muertos y ellos resucitaban, porque Jesús siempre se enfocó en la gente que tenía que ser alcanzada. Y por eso Él tocaba con su gracia, con su misericordia, con su amor, con su poder, tocaba a las personas. Pero también Jesús tenía compasión por los perdidos. ¿Sabe por qué Jesús tenía compasión por los perdidos? Porque Él miraba a las personas como ovejas descarriadas, ovejas que no tenían pastor. Y con eso Jesús se identifica. Con eso Jesús se identifica, y nosotros tenemos que identificarnos con su corazón. Las ovejas perdidas, aquellas que no tienen quien les guíe. Recordemos que para poder encontrar ovejas perdidas hay que salir y encontrarlas, hay que salir y buscarlas. Solo la gente puede ganar a gente para el reino del Señor. Entonces tenemos que salir porque la mies es mucha. Allá afuera hay muchas personas que están necesitando urgentemente el pastoreo de Dios. Mateo 9, 35 al 38, que es uno de los textos que más he citado en esta enseñanza, nos lleva a ver la gran necesidad entre la gente y las grandes oportunidades que existen para ganar gente para el reino del Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, vamos a estar hablando en la próxima enseñanza sobre la necesidad de más obreros, porque son pocos. Hay una necesidad profunda, y esa necesidad nos involucra a todos nosotros. Porque escúchame muy bien, mi amado hermano, mi amada hermana, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo somos ahora siervos de Cristo, y por tanto todos somos llamados a servir a la causa del reino de Dios. Por eso todos somos obreros, llamados a servir en la obra del Señor, servir en el ministerio. Jesucristo pasó más tiempo tocando, acercándose y hablándole a la gente que en alguna otra actividad. Su ministerio se caracterizó por estar enfocado en la gente. Él no estaba obsesionado por sus propias tareas o por sus propias metas. Y a pesar de que tenía, y lo tenía claro, tenía solamente 3 años larguitos para entrenar a 12 hombres que siguieran con el movimiento de fe que terminaría impactando todo el planeta con el bendito mensaje del Evangelio. Por eso el modelo de nuestro Señor Jesucristo es seguir vendando las heridas, seguir teniéndole paciencia a las almas, invitándolas a que se reconcilien con Dios, porque Dios quiere usarnos a nosotros para que a través de nosotros Él pueda decirle a la gente: reconcíliense conmigo. Dejémonos usar por el Señor, y entonces veremos la manifestación del poder de Dios obrando en medio de esa mies que es mucha, en medio de esa mies que es tan pero tan abundante, pero que está tan necesitada de la gracia del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude para ser conscientes de la urgencia que como iglesia tenemos en este tiempo de poder pregonar el bendito evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que la iglesia a la cual asistimos para congregarnos es solamente el lugar donde recibimos herramientas para entrenarnos, para ser empoderados, para recibir herramientas que necesitamos tenerlas bien afiladas, bien preparadas para cuando salgamos a la realidad de nuestro mundo, allá donde está la mies, podamos usar esas herramientas y poder entonces recoger la mayor cantidad de fruto para la gloria del Señor. Padre bendito y Dios eterno, alabo tu nombre y te agradezco
por este espacio precioso, Señor, que tú nos concedes para poder reflexionar sobre la necesidad tan enorme que tenemos, Señor, como iglesia, de poder cumplir con el mandato tuyo. La mies es mucha. Hay demasiada cantidad de personas, demasiada cantidad de almas que están hoy día como ovejas sin pastor, que están hoy día caminando en el mundo dando tumbos de aquí para allá, siendo movidos por cualquier viento de doctrina, pero que no están arraigados en la fe, que no tienen bases, y por tanto cualquier viento de doctrina los cautiva y los lleva a escenarios de engaño, a escenarios de frustración, a escenarios donde terminan siendo abusados en su fe, donde terminan siendo usados en su fe y maltratados y heridos. Señor, como iglesia, como remanente tuyo, tenemos la responsabilidad de entender que la mies es mucha. Y aquí estamos, Señor, como le dijo Isaías: heme aquí, envíanos a nosotros. Estamos, Señor, oh Dios, diciéndote que reconocemos que al ser salvos es tener una responsabilidad. La responsabilidad de también dar a conocer el mensaje que portamos, el mensaje que un día recibimos y que produjo en nosotros salvación en nuestra alma. Ese mismo mensaje ahora no podemos callarlo, necesitamos también darlo a conocer, porque hay demasiadas almas, hay muchas almas en este tiempo que están necesitando tener un encuentro con el príncipe de los pastores, tener un encuentro con el Salvador, tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios, permítenos, por favor, ser sensibles a este llamado. Permítenos ser sensibles a esta realidad espiritual en este mundo natural, para poder dejarnos usar como esos instrumentos que tú estás buscando en este tiempo, dóciles y sensibles, alineados con la visión de Dios, para poder hacer la tarea de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Gracias te damos por tu bendita palabra, te honramos y te bendecimos y te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y le agradecemos porque su palabra nos edifica, su palabra también nos reta y nos desafía. Vamos a prepararnos para que en la próxima transmisión podamos ver la segunda parte de esta enseñanza, que va a estar enfocada en los obreros son pocos, y vamos a mirar el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo y si estamos dispuestos a acudir a ese llamado. Un abrazo para todos y que Dios me les bendiga.